En esta insistencia que el Espíritu Santo tiene con su vida y con mi vida, con nuestra familia, con nosotros los hijos de Dios y particularmente con la familia del Centro New England, en relación a entrenarnos, prepararnos, capacitarnos para ver su gloria, para ver al Dios de milagros y de poder actuar en nuestras vidas y en nuestros hogares. Es importante que sigamos siendo sensibles a lo que el Espíritu Santo está hablando en su palabra. Hoy quiero invitarles a que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2. En el versículo 1 dice que llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo. Vean qué interesante, familia, esto que está sucediendo. Ya David sabía que llegaba la hora de su partida, la hora de su muerte. Y dice que él llama a su hijo y le ordena. Y le habla. Y es bien importante que en este versículo 1 usted subraye, por favor, la palabra ordenó. Porque es muy importante esa connotación, ordenó. Y le dice a su hijo Salomón, versículo 2. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Y le da dos palabras y le dice, esfuérzate y sé hombre. Si nosotros miramos ese versículo, vamos a trabajar solamente el versículo 2 en este momento. De ahí en adelante, pues, David habla una serie de cosas que son muy importantes y quiero, de hecho, motivarles a que saquen el tiempo para leer todo lo que David habló a su hijo Salomón, hasta el versículo 9, esos famosos 9 versículos. Pero yo quiero insistir en el versículo 2 como motivación en esta mañana. Porque fíjense que un hombre que ya está a punto de morir, debería haber dicho en el versículo 2 algo parecido a esto, la forma del verbo. Debería estar escrito de la siguiente manera. Yo seguí el camino de todos en la tierra. Pero no, él usa el yo sigo el camino de todos en la tierra. Y ahí se está refiriendo ¿a qué? Se está refiriendo a la muerte. Él está hablando de que ya ha llegado una realidad para su vida. David estaba ya recibiendo revelación de que estaba llegando su hora. Y esta es una de las aventuras y de las experiencias más lindas que uno en el caminar con el Señor va teniendo. Y es que cuando uno está anhelando estar en comunión con Dios, el Espíritu Santo lo va a uno enseñando, lo va a uno preparando y le va a uno avisando de lo que en el Señor Él va desarrollando su propósito y va desarrollando los tiempos. Yo me acuerdo claramente cuando estábamos en el Brasil, un ministerio que tuvimos
el privilegio de tener. Pues fue un ministerio, por supuesto, muy difícil, porque llegamos a un país sin hablar el portugués, no sabíamos a qué lugar íbamos a llegar, terminamos en un lugar que no esperábamos. Bueno, toda una serie de circunstancias, la cultura brasileña, la reacción de la gente con el Evangelio, fue muy difícil. Pensábamos, creíamos que así como había sucedido el ministerio en otros lugares, en otros países, así sería en el Brasil. Pero evidentemente las cosas pues no salieron como nosotros esperábamos y tuvimos que enfrentar una serie de situaciones que no fueron fáciles para nosotros. Particularmente o adicionalmente a eso, pues a mitad de camino tuvimos, a los 2 años de estar allá en Brasil, luchando para levantar un ministerio. Tuvimos el tema de la enfermedad de nuestra hija Catalina, que casi se nos muere. Y ese fue un desafío adicional que no fue fácil enfrentar y hizo las cosas más difíciles. Y estoy recordando esto para ilustrarles un poco cómo fueron muchas las veces en donde nosotros allá en Brasil nos sentimos muy desanimados. Fueron muchas las veces donde nos sentimos ya pues desfallecer. Y algunas veces pasó por nuestra mente y por nuestro corazón abandonar el ministerio del Brasil. No la familia, el CENTI, pero sí pensábamos que Dios se había equivocado con nosotros, que nosotros no éramos las personas calificadas, capacitadas para ese ministerio. En otras oportunidades pensábamos que Dios no se había equivocado, pero nosotros no estábamos capacitados, que no era el tiempo, que no eran todas las cosas que cuando uno enfrenta situaciones difíciles y no desarrolla lo que uno debe desarrollar, entonces entran esas crisis. Y algunas veces pensábamos que era el tiempo de regresar. Sin embargo, en el camino, Dios siempre fue hablándonos, siempre fue mostrándonos, fortaleciéndonos. Y ese ministerio, por la gracia de Dios, logramos permanecer y logramos sacarlo adelante. Sin embargo, cuando ya fue el momento de salir del Brasil, fue algo que el Espíritu Santo puso en el corazón mío, en el corazón de Analu, de una manera muy diáfana. Era el tiempo de salir del Brasil. Y Dios puso en nuestro corazón una certeza, una seguridad de que ya era el tiempo 5 años después. Y por eso cuando lo comunicamos a nuestros líderes, comunicamos el tiempo de que ya era el tiempo de salir. Y eso fue lo que le pasó aquí al rey David en el versículo 2. O en el versículo 1. Él entendió que había seguido el camino de todos los hombres y que ya era el tiempo de partir. Y empieza a expresarle a su hijo Salomón una serie de cosas de las cuales hoy, en este momento, solo quiero compartirles e insistirles en este versículo 2. Porque le dice: esfuérzate y sé hombre. Y si uno tomara esta frase podría indicar muchas cosas. Podríamos pensar y decir, bueno, fue la primera vez que David le dijo a Salomón que se esforzara.
o sistemáticamente el lenguaje de David hacia su hijo, ¿cuál había sido? ¿Por qué David le dice a su hijo, sé hombre? ¿Acaso es que David era homosexual? ¿Acaso es que había algún problema en la conducta de Salomón? ¿Por qué le dijo David, sé hombre? ¿Por qué le dijo David, esfuérzate? Este versículo 2 lo estamos tomando en esta mañana para que entendamos la gran responsabilidad que tenemos los varones, los padres, las mujeres, las madres, de levantar a nuestros hijos con un lenguaje correcto. Cuando al hombre se le pide, o al varón se le pide ser hombre, el énfasis que la palabra de Dios plantea o la característica que se quiere plantear es la fuerza. En otras palabras, lo que aquí el versículo, lo que de alguna manera David quería decirle a Salomón es, esfuérzate y sé fuerte. Eso era lo que David quería decirle a su hijo, sé fuerte. Porque a un hombre, por su masculinidad, se le pide que entienda que la masculinidad se entiende en general en tener fuerza. Pero claro, no una fuerza física, sino, quiero pedirle que allí lo apunte, por favor, fuerza emocional, fuerza espiritual, fuerza mental. A eso se refiere la masculinidad. Eso fue lo que David le estaba planteando a Salomón. Si los varones no desarrollamos una conciencia de nuestra propia fortaleza, jamás vamos a intentar cosas difíciles. Los varones jamás van a intentar cosas difíciles. Jamás los varones van a guiar a su familia. Jamás pelearán por su casa. Y entonces esos varones, en cambio, se van a levantar y se van a formar. Se volverán irresponsables, pasivos, cobardes, fácilmente dominables y fácilmente abandonarán ante la presión. Yo quiero pedirle a usted en el nombre de Jesús que abra los ojos, porque ese es el tipo de varones que hoy la sociedad está levantando, nuestros jóvenes. Se está levantando jóvenes varones que no entienden lo que es ser hombre. Y vuelvo y repito, por favor, no tiene nada que ver solamente con el tema sexual. Ser hombre, en la época mía, cuando estaba joven, era grite y tenga sexo con mujeres, ruja en su casa, sea hombre, no se deje manejar por su mujer.
las mujeres tenían que callar. Sin embargo, si usted se da cuenta, 50 años después, hoy se están levantando varones afeminados, en el sentido de débiles, que no tienen fuerza mental, que no tienen carácter, no toman decisiones, que se esconden detrás de las faldas de la mujer, que son pasivos, no asumen responsabilidad, son fácilmente dominados y sobre todo abandonan frente a la presión. Son hombres, varones que no saben qué hacer. ¿Qué es lo opuesto a la masculinidad? Por supuesto, la feminidad. Y la feminidad tiene que ver con suave, hermoso, delicado. Y Dios ha puesto en las mujeres eso como una posesión preciosa de ser tratadas con honor y ser tratadas con un tierno cuidado. Sin embargo, en nuestra cultura hoy, a las mujeres se les está diciendo levántense, sean fuertes. Y a los hombres hay que consentirlos, quédense quietos. Y por eso hoy, cada día más los varones no asumen. Cada día más las mujeres son las que asumen. Cada día hay más mujeres solas levantando hijos. Y entonces el peligro de un niño cuando crece solo con la acción de una madre que lucha, que es fuerte, esos varones tienen el peligro de levantarse viendo a una madre ser fuerte, viendo a una madre guiando la familia. Y entonces ese varón tiende a pensar que la que maneja y la que debe manejar el hogar es la mujer. Y muchas madres, en su afán, consienten a ese varón, lo sobreprotegen. Entonces ese niño crece y ese niño se vuelve un joven, un adulto, en donde él aprendió un rol de ver que la que maneja todo y la que decide todo es la mujer, porque vio a su mamá actuar de esa forma. Entonces cuando él mañana se casa, él asume ese rol. Él espera que la mujer es la que, su esposa, es la que tiene que desarrollar el control. Se vuelven pasivos, no asumen. Por otro lado, las mujeres que se levantan con solo su mamá, toman el modelo de ver a una mamá luchando, fuerte, mandando, tomando decisiones. Entonces las mujeres se levantan con ese sentimiento de que ellas son las que tienen que dominar. Aquí necesitamos la dirección del Espíritu Santo para que hagamos esos correctivos en nuestros hijos varones y en nuestras mujeres, que desde pequeños puedan entender bien el modelo correcto. Ya dijimos que un joven comienza y debe ser adulto a partir de los 20 años. Así que entonces, a partir de los 20 años, Dios lo considera a usted
varón, un hombre. A usted, mujer, la considera una mujer. Y en el caso de los varones, necesitamos actuar como varones, asumir la responsabilidad. Aquí está una orden que David le dijo a su hijo: esfuércese, sea hombre, sea fuerte. Era lo que le estaba diciendo David a su hijo Salomón. Y nos recuerda lo que Dios le dijo a Josué, capítulo 1, versículo 9. Sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:8, 1:9. Sé fuerte. Volvemos a insistir: fuerza mental, fuerza moral, fuerza espiritual. A eso es que el Espíritu Santo se refiere. Ahora quiero invitarles a que vayamos a Efesios. Por favor, Efesios capítulo 6. Allá en el Nuevo Testamento. Para ver qué nos tiene que decir el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, esas dos últimas palabras dice: estar firmes. A eso se refiere, que seamos capaces de educar a nuestros hijos para que sean capaces de reconocer sus errores, para que sean capaces de ponerse de pie, que sean capaces de no eludir su responsabilidad, que sean capaces de entender que deben resistir cuando el enemigo ataca y que deben continuar haciendo lo correcto y luchar por lo que es verdadero, por lo que es noble. En 1 Corintios capítulo 16 hay otro término y otra forma bien interesante que el apóstol Pablo usa. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Velad, dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es lo que se nos exige para ser fieles. Este es el tipo de varones que debemos ser los papás. Este es el tipo de hijos, varones, que nosotros debemos levantar. Estar firmes en la fe. Es lo que dice la palabra de Dios: portaos varonilmente. Volvemos al mismo concepto. Fuerza. Que si fracasamos nos levantamos. Que hay problemas, los enfrentamos. Que hay que llorar, pero al rato hay que levantarse. Seguir luchando, seguir creyendo, seguir avanzando.
Esforzaos. ¿Qué significa esforzaos? Esforzados significa cuando uno necesita hacer una fuerza adicional más de lo normal. Eso es esforzarse. No es hacer lo normal. Esforzarse es cuando se acabaron las fuerzas normales y se requiere sacar fuerzas adicionales. Eso es esforzarse. Es seguir insistiendo aunque sintamos que no podemos. Es seguir creyendo aunque sintamos y experimentemos que no se puede. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos capacite para entender esto. Porque esto es clave dentro del entrenamiento. Hablo a ustedes, varones, que por cualquier razón o razones hasta ahora han tenido el miedo y el temor de asumir su responsabilidad como cabeza en su casa. Hablo a ustedes, mujeres, que por su necedad no han permitido ni le han ayudado a su varón a asumir la responsabilidad. Hablo a ustedes, mujeres, que están luchando solas, para que tengan cuidado cómo levantan a sus hijos varones y a sus hijas mujeres. Hablo a ustedes, jóvenes, para que entiendan qué significa ser fuerte, ser varón, ser firme, portarse varonilmente. Que el Espíritu Santo nos ayude en este tiempo a entender esto. Esto tiene que suceder en casa. Papás, mamás, por favor, no sigamos consintiendo a nuestros hijos. Abuelos, por favor, no consientan ni justifiquen a sus nietos. No se dejen manipular por la culpa, justificando los errores de sus hijos, por favor. En el nombre de Jesús, abran los ojos, arrodíllense y digan al Espíritu Santo, ayúdenos, Señor. Así es, Espíritu Santo, en ti esperamos. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.